Bien, en este vídeo vamos a ver el concepto de paralelismo. Vamos a hacer dos vídeos, uno para paralelismo y otro perpendicularidad. Empezamos con el concepto de paralelismo. Inicialmente nosotros tenemos aparentemente claro cuándo dos rectas son paralelas. Dos métodos matemáticos, el método gráfico, me dan dos rectas, echamos un vistazo y podemos decir, parece que son paralelas. Método gráfico, chapuza matemática. Método analítico. Tres posibilidades que voy a intentar que os queden bastante claras. Mirad. Recta R1, recta R2. Si dos rectas son paralelas, nosotros ya sabemos que tienen que tener la misma pendiente. Vamos a comprobar o vamos a demostrar analíticamente que esas dos rectas tienen la misma pendiente. Mirad. Tomamos dos puntos cualesquiera, de coordenadas conocidas. Voy a tomar, por ejemplo, estos dos. Formo el triángulo. En este caso se forma siempre un triángulo rectángulo. Y sabemos que la pendiente de la recta, la pendiente de R1, M, va a ser igual al cateto en el eje Y, mide 3 unidades, partido cateto en el eje X, que mide 1 unidad. Es decir, la pendiente de R1, 3 partido por 1, que evidentemente toma el valor 3. Pasamos a la siguiente recta. Voy a tomar dos puntos. Por ejemplo, este y este. Mismo razonamiento. Formamos el triángulo. Triángulo rectángulo. Cateto en el eje Y, 3 unidades. Cateto en el eje X, 1 unidad. Pendiente de la recta R2, la voy a denominar igualmente M, 3 partido por 1, es decir, pendiente 3. Primera conclusión que ya conocíamos, dos rectas son paralelas, en rigor matemático se denominan estrictamente paralelas. Os voy a explicar una pequeña aclaración. Repito, este tipo de rectas se denominan estrictamente paralelas, aunque en general decimos paralelas, y es para diferenciarlas del caso en que las rectas son coincidentes, porque si esta recta estuviera montada en R2, se denominan rectas coincidentes, y también serían paralelas porque tienen la misma dirección. Entonces yo me voy a referir en todo momento a rectas estrictamente paralelas, aunque solo las llame paralelas. Repetimos, si dos rectas tienen la misma pendiente, rectas paralelas. Segunda forma de demostrarlo, mirad. Ya sabemos que es el vector director de una recta. Por ejemplo, yo en esta recta R1 puedo tomar, porque me apetece, este vector director. En la recta R2 voy a tomar este otro vector director. Tomamos este vector director, al primero lo llamo V y a este lo voy a llamar W. Vamos a recordar un detalle. Dos vectores tienen la misma dirección si sus componentes son proporcionales. Lo vimos en otro vídeo, repetimos, si las componentes de dos vectores son proporcionales, tienen la misma dirección. Y si esos vectores tienen la misma dirección, esas rectas son paralelas. Componentes del vector V. Proyecciones sobre los ejes. La proyección de ese vector sobre el eje X, 1 unidad. Luego la primera componente de V valdría 1. Segunda componente de V, si lo proyectamos sobre el eje Y, vale 3. Componentes del vector V, 1, 3. Componentes del vector W. Primera componente, proyección en el eje X. Si proyectar ese vector en el eje X, nos da una sombra de 2 unidades. Luego, primera componente de W vale 2. Componente en el eje Y. Si lo proyecto en el eje Y, saldría una sombra de este punto a ese punto. Esta sería la proyección del vector sobre el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Es evidente que son componentes proporcionales. 1 partido por 2
es igual a 3 partido por 6. Si multiplicar en cruz, 1 por 6, 6, 3 por 2, 6, componentes proporcionales, dichas rectas son paralelas. Porque, repito, sus vectores directores tienen las componentes proporcionales. Y habría un tercer método que ya vimos en su momento cuando explicamos sistemas de ecuaciones lineales. Mirad, la recta R1 tendrá su correspondiente expresión analítica, igual mx más n. La recta R2 tendrá su correspondiente expresión analítica igual m', aunque van a tener las pendientes iguales, voy a suponer que no lo conozco, m'x más n'. Pues bien, ya dijimos en su momento, si formamos un sistema con las ecuaciones de las dos rectas, igual mx más n, la otra ecuación igual m'x más n', al intentar resolver ese sistema no tiene solución. Repito, tercer método, si con las ecuaciones de las dos rectas, que sabemos que van a ser paralelas, formáis un sistema y lo resolvéis, ese sistema no tiene solución. Porque vamos a recordar que resolver un sistema en el fondo equivale a ver las soluciones que tienen en común, en este caso las dos rectas. Si son paralelas, no se cortan. Si no se cortan, no tienen puntos en común. Al resolver el sistema, no tiene solución. Contenido de este vídeo: concepto de paralelismo, 3 métodos analíticos para saber si dos rectas son estrictamente paralelas. Misma pendiente, sus vectores directores, componentes proporcionales, y al resolver el sistema formado por sus ecuaciones, no tiene solución. Vamos a recordar, son sistemas que no tienen solución, denominados incompatibles. Damos el tema por concluido y vamos a hacer ejercicios de paralelismo porque es un concepto matemático bastante importante.